Esta semana, en Jerusalem Deadline, Benjamin Netanyahu recibe el mandato de comenzar a formar lo que dice será un gobierno estable. Además, una nueva resolución de la ONU apunta al corazón bíblico de Israel. Un nuevo grupo terrorista palestino está en ascenso y una advertencia aleccionadora de Alemania. También escucharemos al premiado cantante y compositor Joshua Aaron. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. El presidente israelí Isaac Herzog ha designado oficialmente a Benjamin Netanyahu para formar gobierno el domingo. La medida allana el camino para que Netanyahu vuelva a ser el primer ministro más longevo de Israel después de que las últimas elecciones le dieran a él y a sus aliados de derecha una clara mayoría en el Parlamento. Haremos todo lo posible para que con la ayuda de Dios, sea un gobierno estable, un gobierno exitoso, un gobierno responsable, un gobierno dedicado que trabaje en beneficio de todos los residentes del Estado de Israel, sin excepción. Netanyahu ahora tiene 6 semanas para terminar las negociaciones y formar un gobierno, algo que espera hacerlo lo más pronto posible. La policía de Estambul detuvo a un sospechoso del atentado contra un popular centro comercial. La explosión mató al menos a 6 personas e hirió a decenas en lo que las autoridades turcas califican de acto terrorista. Están centrando su investigación en una mujer que fue vista en la zona alrededor de la hora del atentado. El ministro de Interior turco culpó al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que los Estados Unidos y Turquía consideran una organización terrorista. El grupo lleva luchando una rebelión en Turquía desde 1984 en un intento de conseguir más autonomía e independencia. En respuesta, Turquía ha reprimido a muchos activistas y legisladores kurdos. Un premio para las organizaciones terroristas y su campaña contra Israel. Así es como el primer ministro israelí Yair Lapid describió una reciente votación de las Naciones Unidas. La resolución acusa a Israel de anexionar y ocupar territorio palestino. Los partidarios de Israel dicen que la medida ignora la historia y el derecho internacional. La resolución de la ONU pide a la Corte Internacional de Justicia que se ocupe de la continua violación por parte de Israel al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación por su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967. La resolución fue aprobada por 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones. Los Estados Unidos, Australia y Canadá se unieron a Israel en el voto negativo. La resolución considera como territorio ocupado partes de Judea y Samaria, el corazón bíblico de Israel, junto con Jerusalén Oriental, donde se encuentran el muro occidental y el monte del templo. El primer ministro saliente, Yair Lapid, condenó la resolución diciendo que apoyar esta medida es un premio para las organizaciones terroristas y la campaña contra Israel. El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, ha criticado la resolución. Al pedir al Tribunal Internacional de Justicia, los palestinos están diezmando cualquier posibilidad de reconciliación. Erdan también tuiteó que Israel no puede ser ocupante de su propia patria. La resolución dice repetidamente que Israel está violando el derecho internacional, pero Thomas Sandel, fundador de la Coalición Europea por Israel, dice que la propia resolución ignora la historia y el derecho internacional, establecido por la resolución de San Remo en 1920. Lo que la resolución de San Remo decía, por supuesto, es que esta es la patria ancestral del pueblo judío, y no hay nada más judío que la antigua ciudad de Jerusalén, y decir cualquier otra cosa a nivel de la ONU es una completa violación y falta de respeto al derecho internacional. Sandel considera irónico que este año se cumpla el centenario del mandato británico de 1922. Creo que la parte significativa en el texto, también en la resolución de San Remo, fue que por primera vez en la historia del derecho internacional se deja muy claro que hay un vínculo cultural, religioso y político entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Aunque en ese momento la población judía aquí era minoritaria, lo que ocurriría después es, por supuesto, que esa minoría con nuevos inmigrantes reconstruirían este país. Lo que es hoy y todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es un milagro moderno y algo que hay que celebrar y no condenar por las Naciones Unidas. Esta resolución de la ONU llega tras una oleada de ataques palestinos contra israelíes este año. El último ocurrió el martes en el asentamiento de la comunidad judía de Ariel, donde un palestino mató a 3 israelíes e hirió a otros 3 antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.
Este año ha surgido un nuevo grupo terrorista palestino en la ciudad de Nablus, en la ribera occidental. Se autodenominan la Guarida de León. He aquí una entrevista que realicé a un antiguo funcionario de la inteligencia israelí sobre la creciente popularidad del grupo y lo que dice de la sociedad palestina. Avi Melamed, gracias por unirse a nosotros en Jerusalem Deadline. ¿Cuál es este nuevo grupo? Tienen su base en Nablus, se llaman a sí mismo la Guarida de los Leones Palestinos. ¿Qué es este nuevo grupo? Chris, gracias por recibirme. Es un grupo de un par de docenas de jóvenes palestinos. Tiene su base principalmente en la ciudad de Nablus, en la parte central de Cisjordania, la zona de Samaria. Y Nablus es una gran ciudad palestina. Surgió hace un par de meses y se ha visto envuelto tanto en ataques terroristas como en intercambios de fuego con las fuerzas de defensa israelíes. Las FDI realizaron un par de operaciones eliminando a algunos líderes de este grupo. Lo interesante de este grupo es que sus miembros, deliberadamente y a sabiendas, no se identifican con ningún poder palestino existente, ni con Hamas, ni con Fatah, ni con el Frente Popular, ni con ningún otro palestino. Y eso en sí mismo es una característica muy interesante. ¿Qué es tan significativo? Porque refleja en primer lugar la decepción y la disfunción y la crítica de los palestinos hacia su liderazgo, tanto el principal Fatah que gobierna Cisjordania, la autoridad palestina, como Hamas que gobierna la Franja de Gaza desde el 2007. Hamas arrastró a la Franja de Gaza a un callejón sin salida, causando estragos y destrucción y muerte, etcétera, etcétera. Se criticó mucho a Hamas. Muchos palestinos consideran a al-Fatah corrupto e irrelevante. Al-Fatah se ha metido en una lucha de poder por el legado del presidente Mahmoud Abbas. Por lo tanto, hay mucho descontento y enfado entre los palestinos respecto a su liderazgo. Y luego hay otra cosa interesante sobre este grupo, que cuando se ve la solidaridad de la gente con este grupo, solo se puede atribuir a esa cuestión específica. Lo que significa que este grupo es visto por muchos palestinos como una voz auténtica que en realidad puede indicar algún proceso profundo y actual que tiene lugar dentro de la sociedad palestina con respecto a la cuestión del liderazgo, que puede resultar en algún momento en el camino de la aparición de un nuevo actor político dentro de la sociedad palestina, porque la sociedad palestina está experimentando una crisis muy profunda, en parte por la historia del liderazgo que he mencionado antes, y en parte por la creciente comprensión de que están atrapados en ese círculo muy establecido, en que están, por un lado, muy sintonizados con la historia de la resistencia armada, y cada vez que hay un conflicto entre Israel y Gaza, se ve la misma imagen en parte de, ya sabes, los palestinos están alabando a Hamas y alabando a la yihad islámica. Pero cuando el polvo se asienta y la escalada de la destrucción y la muerte se exponen, entonces obviamente los aplausos y las alabanzas cambian a ser una profunda crítica de Hamas y la yihad islámica y así sucesivamente. Y los palestinos están atrapados en ese triste bucle y básicamente cada vez entienden mejor que están dando una especie de dos pasos, uno hacia adelante y dos hacia atrás, en el sentido de que están diciendo, de acuerdo, sabemos que la lucha armada no nos lleva a ninguna parte en concreto, pero seguimos atrapados en este bucle, aunque entiendan que al final usar la mente militar o usar la violencia o usar la narrativa de victimismo tiene un impacto limitado. Avi, a falta de unos segundos, ¿qué presagia esto para el futuro de las relaciones palestino-israelíes? ¿Y ve usted que esta idea de la lucha armada contra Israel va a aumentar? Bueno, es exactamente lo que estoy tratando de descifrar, y no tengo una respuesta exacta. Mi inclinación es asumir que al final del día, por cierto, ha habido informes recientes de que los miembros del grupo ahora se han unido de nuevo a la autoridad palestina, al servicio armado o a los servicios de seguridad. Creo que al final será un punto interesante, no muy significativo, pero sí interesante en la historia de la sociedad palestina. Pero creo que tenemos que mirarlo sobre todo a través de la historia de la posible aparición de un nuevo actor político dentro de la sociedad palestina, tal vez dentro de esta década. Eso es bastante desafiante para Israel, pero Avi Melamed, gracias por acompañarnos en Jerusalem Deadline. Un placer, Chris. Gracias por recibirme.
A continuación, una fuerte advertencia de un líder de opinión en Alemania sobre las tendencias antisemitas en este país y en toda Europa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Un importante líder judío en Alemania pide a todos sus compañeros que huyan de la nación alemana debido al creciente antisemitismo. Paul Strand tiene más información desde Jerusalén. El judío alemán Semen Gorelik pide un éxodo masivo de la antigua nación nazi que cometió el Holocausto. Aquí en Jerusalén, el prominente rabino Abraham Cooper describió los sentimientos de Gorelik. No es seguro para él. No le gusta ocultar su identidad judía en el público. Está haciendo aliyá y está instando a todos los demás judíos a que le sigan y vengan a Israel. Gorelik dijo de Alemania en una carta pública: con su política exterior e interior antijudía, el país ha demostrado que el antisemitismo es una parte inseparable de la ideología política estatal de este país. No puedes vivir en este país siendo judío. Como europeos tenemos que estar preocupados y muy preocupados. Thomas Sandel lucha por los derechos religiosos en Europa. Estoy muy triste porque sé que siempre que la población judía siente que tiene que irse de Europa, tenemos problemas por delante. Los actos contra los judíos han aumentado casi un 30%. Se vuelve a ver a los judíos golpeados en las calles de Berlín. Cooper afirma que muchos europeos modernos califican a la nación judía de Israel como un lugar parecido a la Alemania nazi durante el Holocausto. 150 millones de europeos creen que lo que los nazis hicieron a los judíos en los años 30 y 40, los judíos lo están haciendo a los palestinos aquí. Es una mentira monstruosa. Él lo ve así. No solo una señal de advertencia amarilla, sino una luz roja que hay algo mal ahí, algo roto. Esto ha llevado a Gorelik a escribir: no quiero vivir en un país en el que como judío tengo que esconderme en todas partes y en todo momento. No quiero vivir en un país donde la mitad de la población ve nuestra bandera israelí como una provocación. Han sido alimentados con una dieta constante, no solo por los medios de comunicación alemanes, sino por todos los medios de comunicación europeos, de esta idea profunda de que sí, hicimos una cosa terrible en aquel entonces, pero ahora mira a los judíos. Y por eso, si dices que los israelíes son los nazis de hoy, te molestarías mucho si golpearan a algunos de ellos en las calles en la capital de la actual Alemania. No necesariamente. No es un problema nuevo. Un destacado judío en Hamburgo anunció en 2016: no, ya no estamos seguros aquí. Cooper cree que esto es simplemente un error. Alemania tiene la responsabilidad histórica, ahora y siempre, de no causar daño al pueblo judío. Ya hicieron bastante durante la época nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y muchos de sus habitantes condenaron durante décadas lo que hicieron los nazis en el Holocausto. Cooper dice que esa condena parece estar desapareciendo de forma muy preocupante. Paul Stroud, CBN News, Jerusalén.
Más adelante, el popular músico israelí Joshua Aaron ha tocado a millones de personas con su poderosa música de adoración y comparte la increíble historia de su familia cuando volvamos. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world, with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Nació en Estados Unidos, pero el galardonado artista israelí Joshua Aaron tiene vínculos con Israel desde los años 40. Compartió la historia de su familia y habló con Julie Stoll sobre su fe y la crianza de una joven familia en Galilea. Hola, Joshua Aaron. Gracias por acompañarnos en Jerusalem Deadline. Julie, muchas gracias por tenerme aquí en Jerusalén. Tienes una historia increíble. No es una historia de aliyá, pero es una historia de retorno. Bueno, este país está lleno de historias salvajes que no deberían suceder. Es decir, Israel no debería estar. Estadísticamente, durante 2000 años fuimos dispersados y luego traídos de vuelta, algo que nunca ha sucedido en la historia del mundo. Nuestra familia tiene una de esas muchas historias. Mi abuela huyó del Holocausto. Su nombre era Ruth Epstein. A principios de los años 40 llegó a Israel. De hecho, estuvo aquí en Jerusalén en el 45, donde tuvo a su primer hijo en 1945, y luego se trasladó a Haifa en 1948, donde mi madre, su segunda hija, nació en enero de 1948, justo un par de meses antes de que renaciera Israel. Y para resumir, ella terminó en Estados Unidos, donde yo nací. Muchos años después, cuando se trasladó a Estados Unidos, la adoptaron en una familia distinta. Cuando mi abuela se mudó a Israel, decidió que después de su segundo hijo, por ser madre soltera, daría a los dos en adopción. Mi madre fue adoptada por una familia judía, una pareja ortodoxa, y mi tío, el hermano de mi madre, fue adoptado por una familia judía secular. Pero mi mamá terminó a los 11 años yéndose a Estados Unidos. Bueno, la historia se completa recientemente cuando mi mamá recibe la llamada de un programa de televisión en Tel Aviv en 1998, y después de 50 años llega a un programa de televisión donde sorprende a mi tío, su hermano. Sabía que estando en Israel en ese momento, sabía que estaba en casa y que tenía que encontrar el camino de vuelta de alguna manera. Finalmente vine aquí con mi esposa y ahora tenemos 5 hijos y nos hemos establecido aquí en Israel, en el mar de Galilea. ¡Wow! ¡Qué historia! Así que ahora has hecho un video sobre esto, una canción sobre esto. La mayoría de veces canto sobre el regreso del Mesías porque me hice creyente cuando era niño, pero escribí una canción llamada Home with a Friend of Mine con Yair Levi. También una canción llamada Bring Us Back, del Salmo 137 de los judíos en Babilonia. ¿Cómo podemos cantar en una tierra extranjera?
Y la cantamos aquí mismo en Jerusalén, en directo, en la Torre de David, con más de 30 supervivientes del Holocausto presentes. Fue muy especial para mí cerrar el círculo, siendo nieto de un abuelo que huyó del Holocausto para venir a Israel y construir mi vida en las piedras de los que vinieron y construyeron los cimientos de Israel después de volver. ¿Cómo es vivir en Israel, en el mar de Galilea? La vida es un poco más difícil aquí, debo admitirlo. Visitar Israel es increíble, pero cuando vives aquí es un poco difícil. Es casi, yo diría que es como vivir en Estados Unidos en los años 50 o menos. La Biblia dice que 2/3 de sus milagros ocurren en la región de Galilea, así que vivir allí es simplemente irreal. Soy un gran aficionado al agua, así que me encanta nadar en el mar de Galilea, en mi tabla de pádel. Para nosotros es un lugar estupendo para criar a los niños en el campo de Israel. ¿Y a tus hijos qué les parece? Les encanta, han estado por todo Israel, así que saben dónde viven y saben cómo encajamos allí. Y realmente sienten que encajamos mejor en el norte, aquí en Israel. También tienes una hija, tengo entendido, que acaba de entrar en el ejército. Sí, lo primero que haces cuando creces es ir directamente al ejército. Así que mi hija, la única de mis 5 hijos, ahora está en el ejército y lo hace bien. Cada vez que se sube al autobús para volver a su base, le digo, ¿puedo llevarte? Quiero estar con ella todo lo que pueda, pero nos sentimos muy honrados de que forme parte de las fuerzas de defensa israelíes. La Biblia habla del regreso del pueblo judío a la tierra. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, es bastante claro cuántos pasajes de la Escritura dicen que Dios iba a traer de vuelta. Y luego, estar vivo aquí para ver lo que sucede es increíble en la historia del mundo. Para mí, realmente estimula la idea o la realidad del regreso del Mesías. Creo en Jesús, lo llamamos Yeshua. Creo que va a volver, pero cuando dejó la tierra dijo, no me veréis hasta que me recibáis de nuevo, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Así que estábamos dispersos y ahora hemos vuelto. Estamos hablando de nuevo el lenguaje de la Biblia. Es una señal de que el Mesías viene a muchos de mis vecinos judíos. Viene por primera vez. Creo que viene por segunda vez. Creo que su nombre es Yeshua. Al volver, la amistad entre un rabino y un pastor que dio origen a un movimiento pro-israelí. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente. Todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy.
soy Josabeth Carchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. En contraste con las tendencias antisemitas, he aquí un reportaje que hicimos hace unos años sobre una organización que se empeña en estar con Israel y comenzó con una simple amistad hace más de 40 años. Cada año, Cristianos Unidos por Israel lleva a sus miembros a Washington, D.C. El pastor John Hagee formó una organización para ser un defensor político a favor del Estado judío. Él ha recorrido un largo camino desde que en 1981 buscó la ayuda de la comunidad judía para organizar su primera noche de homenaje a Israel. En septiembre del 81 fue a la comunidad judía de San Antonio y aceptó representarnos y obtener el permiso para celebrar esa noche en honor a Israel. Si no hubiera habido una noche para honrar a Israel, no habría habido una segunda ni una tercera. Y con toda la seguridad no habría habido Cristianos Unidos por Israel. Así que fue un momento crucial y el rabino fue el hombre y el único que pudo. Fue a la comunidad judía y obtuvo su permiso. Entonces, ¿por qué el rabino Chamber dijo que sí? Porque pensé que el pastor era una persona que diría algo, haría algo y lo llevaría a cabo. La primera vez que lo conocí me impresionó su compromiso, su celo, su fuerza, su valor y sus conocimientos. Recientemente, un evento en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel honró al rabí Shaber. El presentador David Neckerman da crédito al rabino por haber derribado un muro entre cristianos y judíos. Desde el punto de vista judío, que un rabino ortodoxo dijera sí a un pastor evangélico en 1981 era algo inaudito. La corriente principal de las relaciones cristianas judías solía ser con católicos y protestantes de la línea principal, judíos y reformistas y con un puñado de rabinos ortodoxos en el mundo académico. Pero a nivel de las bases nunca hubo algo así y el rabino Chamber cambió la historia del panorama judeo-cristiano. Krugman dice que la amistad del rabino ortodoxo y el pastor evangélico ha dejado un rico legado. En 1981 dijo sí a una relación que ha durado más de 38 años y que ha logrado 37 noches para honrar a Israel, solo en la iglesia Cornerstone. También ha influido en millones de cristianos para que hagan noches para honrar a Israel. Ha recaudado más de $100 millones para causas israelíes y todo es porque un rabino dijo que sí. Lamentablemente, el rabino Chamber murió el año pasado. Que su memoria sea una bendición. Bueno, esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y también acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. No te olvides de suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.